vamos a tener la ponencia de la doctora Angélica Medrano Enríquez, titulada Olvidado, Campos de Batalla de la Independencia Mexicana. Una breve reseña del currículum de la doctora. Ella es licenciada en Arqueología por la Universidad Autónoma de Guadalajara, maestra en Antropología Física y doctora en Antropología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Es docente e investigadora de la UAS desde 1999 en la licenciatura de Arqueología y en la maestría doctorado en Historia, desarrollando las líneas de investigación Bioarqueología y Arqueología del Conflicto. Es líder del cuerpo académico UAS 242 de estudios históricos inter y transdisciplinarios. Doctora, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Voy a preparar la presentación. Unos segunditos. ¿Sí se ve? Sí, sí se ve bien. Ok, gracias. Bueno, pues seguimos con esto del patrimonio. Ahora vamos hacia uno de los patrimonios que han sido bastante olvidados dentro del estudio y de la conservación, que es el patrimonio bélico. En este caso voy a enfocar la atención a los campos de batalla. Y bueno, quiero empezar diciéndoles que la arqueología de campos de batalla, en general, usamos dos fuentes de información básicas. Por un lado, las fuentes documentales, dado que la arqueología de campos de batalla inició dentro de la arqueología histórica, es decir, nosotros analizamos los espacios bélicos de periodos históricos. Un campo de batalla lo reconocemos y lo entendemos como un lugar en donde se llevó un conflicto armado militar y está compuesto por diferentes rasgos. Entre ellos es su topografía, la configuración y el patrón de asentamiento, la superficie de ese espacio y su estratigrafía arqueológica, así como las construcciones realizadas para la defensa militar. En ese sentido, una de las partes interesantes y que este tipo de arqueología la vuelca una arqueología, bueno, en general la arqueología es interdisciplinaria, incluso transdisciplinaria y multidisciplinaria. Y en este caso, para esta mesa, en donde estamos analizando precisamente la transformación del paisaje, una de las fases de análisis de los campos de batalla es precisamente el conocer el paisaje. ¿Para qué? Pues para ver rasgos naturales que ayudaron a los ejércitos a la defensa de los espacios y en ese sentido pues hacemos el análisis de la morfología del espacio como tal. Y dentro de los estudios de estos lugares está la prospección geofísica. Una de las características que tiene la arqueología de campos de batalla es el uso del detector de metal. También hacemos uso del georradar, de la magnetometría para la recuperación de la cultura material. Les decía, en este caso tratamos de reconocer también esa alteración del paisaje por medio de las construcciones militares. Esas construcciones militares pues están relacionadas con fortines, trincheras, puestos de vigilancia, etcétera, ¿no? Y los artefactos que están albergados en estos espacios, desde insignias militares, objetos personales, armas, los restos de las personas que murieron en batalla, ya sean soldados o ya sean civiles, ¿no? Y bueno, yo quise en esta ocasión hablar sobre uno de los conflictos armados más importantes de nuestro país, que es la Guerra de Independencia. La Guerra de Independencia está dividida en diferentes fases. Una de ellas es la fase de iniciación, que arranca desde el 16 de septiembre del 1810 hasta la muerte de los principales líderes como Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Juan Aldama, Mariano Jiménez, que fueron ejecutados el 30 de julio de 1811. Una de las características de esta fase es el tipo de cómo estaba compuesto el ejército insurgente.
estaba compuesto principalmente por mestizos e indígenas y eran personas sin una preparación militar. Es decir, aquí encajaría perfectamente esto de la guerra asimétrica, ¿no? Viene la fase de organización, que es una fase precisamente de organización no solamente constitucional, sino también operativa. Arranca con esa muerte de los primeros caudillos hasta la muerte de Morelos, que fue en el 22 de diciembre de 1815. Este es un mapa histórico que nos muestra cómo estaba ocupado el territorio de la Nueva España, de acuerdo precisamente a los insurgentes, que los vemos en color azul. Todo ese color azul es la parte que ya estaba dominada por ellos, y bueno, el ejército realista o los realistas está representado por el color rosa. Y aquí lo que estamos viendo es de que la parte norte central y sureña de la Nueva España en aquel entonces era donde estaba el conflicto bélico más fuerte. En la fase de resistencia de 1816 a 1821, contempla todas aquellas batallas efectuadas después de la muerte de Morelos, y es una de las características, es una guerra de guerrillas, porque, bueno, en este sentido, los insurgentes pues sí sentían el peso de todo el imperio en este sentido, y armaron la estrategia de esta guerra de guerrillas. Culminó con la firma del Plan de Iguala en 1821, que por cierto el próximo año se conmemoran los 200 años. Viene la última fase, que es la fase de reconquista, 1821-1829, que a pesar de haberse firmado el Acta de Independencia, había un grupo de españoles que desconocían esta independencia. Entonces, algunos espacios todavía estaban ocupados por los españoles, como fue el Fuerte San Juan de Ulúa, que hasta 1825 estuvo ocupado por los españoles. Y también una de las batallas definitivas fue la batalla naval muy cerca del puerto de Mariel, en Cuba, el 10 de febrero de 1829. Bueno, todo este tiempo se estuvieron dando un sinfín de batallas. Hay infinidad de documentos de cartografía histórica que hacen alusión a diferentes batallas. Yo les voy a mostrar solamente unos cuantos. Por ejemplo, aquí está el plano de la Alhóndiga de Granaditas de Guanajuato, la batalla, la representación de la estrategia militar de la batalla de Monte de los Cruces. Aquí está el de la batalla de Aculco. Todos son si se fijan, son de la fase inicial. La toma de Guanajuato, la batalla de Calderón, del puente Calderón. Y este es un escenario que reconstruí precisamente con la información histórica que tuve a la mano, y como pueden darse cuenta, son muchísimos los espacios bélicos. Estamos hablando de cientos de batallas, algunas más fuertes que otras. En algunos otros casos pues solamente eran como especies de escaramuzas, sobre todo en este momento de la guerra de guerrillas. Y este es el panorama general que tenemos de las principales batallas de la Guerra de Independencia, tomando en cuenta desde el inicio hasta las últimas batallas, como la batalla naval en Mariel. Y bueno, ya entrando en materia, ¿qué es lo que está pasando con los sitios bélicos? El Consejo Internacional de Monumentos y Sitios tiene un comité, que es el Comité Internacional de Fortificaciones y Patrimonio Militar. Aquí valoran precisamente las edificaciones con función militar, fortificaciones, ciudades fortificadas, obras de ingeniería militar, arsenales, etcétera. Pero también están contemplados los paisajes, y dentro de estos paisajes están los campos de batalla. También consideran estos monumentos conmemorativos que se hacen a los eventos bélicos, como los memoriales de guerra, trofeos, cementerios, etcétera, ¿no? En otros países del mundo, el patrimonio bélico está sumamente protegido. Tal es el caso, por ejemplo, en Estados Unidos, del Programa de Protección de Campos de Batalla americanos, que tiene varios objetivos. Uno de ellos, el principal, es precisamente la protección de los campos de batalla que están asociados al conflicto armado de la historia estadounidense. El fomentar y auxiliar
a los estadounidenses para la planificación de la preservación y manejo de esos sitios, y también el formar conciencia de la importancia de la conservación y preservación de estos sitios de batalla para las futuras generaciones. ¿Qué es lo que está pasando en México? Quiero hacerles un recuento de cómo está nuestra Ley Federal de Monumentos Arqueológicos, Artísticos e Históricos. Resulta que, bueno, el capítulo 3, que hace alusión precisamente a los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, en el artículo 27 en particular, menciona que son propiedad de la nación, estos monumentos, ¿no? Arqueológicos, muebles e inmuebles. En el 28 anuncia que los monumentos arqueológicos son aquellos productos de las culturas anteriores a la presencia hispana. En el 30 menciona que toda clase de trabajos materiales deben de ser avalados por el Consejo de Arqueología, quien rige el trabajo de la investigación arqueológica en nuestro país. En el artículo 23 habla precisamente de cuando se interviene arqueológicamente los monumentos históricos y que pueden ser afectados los pisos, los patios, los cuartos, las tumbas, etcétera, ¿no? Y que debe de ser intervenido por especialistas, es decir, por arqueólogos. En el artículo 36 se menciona ya los monumentos históricos, y los monumentos históricos son aquellos muebles construidos de los siglos XVI al XIX, y va destinado a los templos y sus anexos, arzobispados, obispados, casas curales, también los edificios religiosos y de enseñanza, incluso los documentos que van del siglo XVI al siglo XIX. En el artículo 41 se menciona que una zona de monumentos históricos tiene que ver con algún suceso nacional de relevancia para el país. Aquí mi interrogante es, bueno, ¿qué es relevante y qué no es relevante para poder señalar un espacio o un monumento para esta parte de los monumentos históricos? En el artículo 46 es interesante lo que se menciona, que para efectos de competencia, el carácter arqueológico de un bien tiene prioridad sobre el carácter histórico. Entonces, aquí se le está dando más peso a aquellas culturas prehispánicas más que las históricas. Y bueno, aquí vienen varias preguntas, ¿no? ¿Qué sucede con los campos de batalla en México? ¿Son espacios dignos para ser rescatados, valorados, protegidos y conservados? ¿A quién corresponde esas tareas? ¿Cuál es el papel del investigador? Bueno, como yo voy a tratar este asunto de los campos de batalla o los espacios bélicos de la independencia, resulta que los grandes fuertes, como es el Fuerte San Diego en Acapulco o como el Fuerte de San Juan de Ulúa en Veracruz, pues son espacios que están protegidos, están conservados porque son espacios monumentales y representan una identidad para nuestro país, ¿no? Bueno, aquí están algunas imágenes, incluso, bueno, son espacios que tienen sus propios museos y están en total conservación. Los espacios bélicos de la independencia sí, efectivamente han sido reconocidos y valorados, incluso están dentro del turismo, un turismo en donde se ponen placas conmemorativas y también hay esculturas a los grandes héroes de la independencia. Sin embargo, estos espacios, antes de que se les dé ese valor, no se hizo una investigación arqueológica sistemática. Hay destrucción de los espacios y del paisaje militar, también destrucción obviamente de la cultura material que está depositada en esos espacios y una falta de información científica. Voy a poner algunos ejemplos, me voy a basar, por ejemplo, en este caso de la batalla de las Cruces, del Monte de las Cruces. Este es un mapa, un plano que señala cómo estaba organizado el ejército, tanto los realistas como los insurgentes, ¿no? Y pues me di a la tarea de buscar este espacio. Bueno, este espacio es el Parque Nacional Insurgente Miguel Hidalgo y Costilla. Es un parque nacional que se decretó el 18 de septiembre de 1936
y es conocido como La Marquesa. Es un parque muy, muy grande y obviamente hace alusión a la batalla del Monte de las Cruces, que fue el 30 de octubre de 1810. Muy bien, entonces pues me di a la tarea de ir, de conocer, de analizar este espacio y qué es lo que estamos encontrando. Si se fijan, está en color rojo todos estos espacios que tienen una alteración muy fuerte, pero hay otros espacios que se ve claramente que ha sido alterado. También me di la tarea en base a este mapa que les enseñé, hacer una reconstrucción del espacio bélico y tratando de ver dónde estuvieron acomodados los ejércitos. Resulta que este campo de batalla, el Monte de las Cruces, tiene aproximadamente 10 kilómetros de extensión y el espacio en donde estuvo el ejército realista es solamente esta partecita que ven aquí, ¿sí? Y bueno, lo que estamos viendo es que sí, efectivamente hay algunos espacios que son todavía áreas verdes y que, bueno, son bosques de coníferas y, bueno, quizás pudiéramos encontrar algo de evidencia. Un dato interesante aquí es de que el ejército realista pierde por el tipo de estrategia militar que manejaron. Si se fijan, bueno, ellos estaban en una especie de planicie y alrededor hay una serie de cerros que aprovecharon el ejército, los insurgentes, ¿no? También, bueno, está el espacio del museo de este lugar y el espacio precisamente en donde estuvo el ejército realista es el espacio del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares y bueno, estas imágenes que les presento dan fe precisamente a la gran destrucción que ha sufrido este campo de batalla. A pesar de haber sido declarado en conmemoración precisamente a la independencia, bueno, a la vez también se está destruyendo. En cambio, otro de los campos de batalla es el campo de batalla de Puente de Calderón. También, bueno, tenemos este croquis, fue una batalla que fue también de la fase inicial, el 17 de enero de 1811. Aquí es al contrario, pierde el ejército insurgente, comandado por Miguel Hidalgo, y los realistas toman este lugar encabezado por Calleja, ¿no? El general Calleja. En número, lo que estamos viendo, pues obviamente el ejército insurgente en número era mucho más fuerte. El problema era que no estaban preparados o las personas que estaban luchando por la independencia no tenían una formación militar. Incluso ni siquiera tenían las armas suficientes para atacar. Y bueno, aquí nos está presentando la organización del ejército y cómo fue el ataque. Ahora, este espacio se ha convertido precisamente para celebrar los 200 años de la independencia y se llama Parque del Bicentenario Puente de Calderón, precisamente para hacer honor a este evento bélico, ¿no? Y bueno, este es un panorama general. Vemos aquí el estacionamiento, cómo fue alterado ya por completo. Este es el Puente Calderón, también con su fuente. Y bueno, las esculturas que no podían faltar precisamente para hacer alusión a los héroes de la independencia, en este caso el cura Hidalgo. Y también haciendo un análisis del espacio, ¿qué es lo que encontramos? Es un espacio que está siendo utilizado para la agricultura, también para la avicultura. Los Altos de Jalisco tienen esa particularidad en cuanto a la producción de aves. Y este es el campo de batalla. Aquí en verde estamos viendo precisamente, esto es lo que corresponde al Parque Bicentenario Puente de Calderón. Entonces, lo que estamos apreciando en esta imagen es de que todavía tenemos bastante espacio para estudiar, es decir, creo que es un buen lugar para practicar arqueología de campos de batalla. Hay destrucción, sí, hay saqueo también. Ahorita les voy a mostrar unas imágenes, bueno, incluso hasta incidentes naturales o culturales. No sé si este incendio haya sido provocado o haya sido un incendio natural. Pero lo que estamos viendo es de que sí hay alteración, sobre todo, como les comento, toda esta parte está siendo utilizada para la agricultura.
Y esta es una vista general del panorama que se tiene en este espacio del parque. Y bueno, el ejército, según las fuentes, estaba organizado en esta parte del puente, antes de cruzar el puente. Por cierto, de acuerdo a los informes de Calleja, la joya era importante. Ellos venían de Tepatitlán rumbo a Guadalajara. Entonces, el ataque de los realistas fue desde la parte de Tepatitlán, La Joya en específico, para arrancar aquí con el puente y atacar el ejército insurgente. Y bueno, estos son algunos ejemplos de lo que está en el Museo de Tepatitlán, muy cerca al puente de Calderón, y como pueden darse cuenta, pues son objetos alusivos a la batalla que se dio en este espacio, obviamente totalmente descontextualizados, y esta es una colección particular también obtenida de ahí de Puente de Calderón. Lamentablemente, en este caso, fue material que recolectaron gente que se dedica a buscar tesoros con el uso precisamente del detector de metales, por eso que este implemento en la arqueología pues tiene mala fama, ¿no? Lamentablemente, este tipo de actividades pues está dañando cada vez más este patrimonio arqueológico. Y bueno, uno de los espacios también de las batallas de la independencia es el Cerro de Barrabás, en donde se fortificó Vicente Guerrero en mayo de 1819. Bueno, esta litografía pues nos da una idea de cómo era la morfología de este espacio. Me di a la tarea de hacer la búsqueda del lugar de la batalla, de este cerro, de este refugio del ejército independiente. Y yo estoy proponiendo que este espacio está en lo que ahora se conoce como el Cerro El Campo. Y bueno, en la parte superior de este cerro hay elementos arquitectónicos. No hemos hecho trabajo de prospección arqueológica para identificar los espacios o para obtener más información o artefactos que nos haga pues determinar que aquí fue el espacio de estas batallas, ¿no? Un fuerte que se encuentra en una isleta que está dentro de la laguna de Chapala, que lo tenemos en esta parte de aquí. Resulta que cuando fue el bicentenario de la independencia, fue restaurado. Sin embargo, parece ser que no se hizo el trabajo arqueológico, es decir, la arqueología de campos de batalla para tener ubicados los espacios, para delimitarlo, para identificarlo, para conservarlo. Solamente se enfocaron a un poco la restauración del fuerte. Hace poco el doctor Esparza, Rodrigo Esparza, hizo algunos trabajos en este sitio que es el Fuerte del Sombrero en Jalisco, en donde identificó también algunos elementos arquitectónicos. Aquí vemos las imágenes, recuperó algo de cultura material, cerámicas históricas, y bueno, este es un inicio de la arqueología en estos espacios. Aquí no se aplicó esta metodología de la arqueología de campos de batalla, que sería interesante que se hiciera, ¿no? El patrimonio histórico militar considero que es un bien no renovable único, y los campos de batalla no son la excepción. Es decir, estos campos de batalla abiertos, los elementos y artefactos que están depositados en ellos, aunque no tienen arquitectura monumental, es urgente su investigación, valorización, protección y conservación. Y puede estar en diferentes niveles, es decir, puede ser un campo de batalla que a nivel local es importante, o a nivel regional, nacional e incluso internacional. ¿Por qué? Porque estos espacios son los que forjaron el nacimiento de las sociedades actuales, incluso de las naciones actuales. Entonces, yo considero que un esquema de registro que debemos de seguir con este patrimonio bélico, y en particular con los campos de batalla, es 3 fases, ¿no? La identificación, evaluación y registro. La identificación, es decir, el conocimiento del contexto histórico, así como su prospección arqueológica.
La evaluación, una evaluación para ver la relevancia en la selección de áreas y los periodos más importantes, caracterizarlo, es decir, ver sus cualidades, sus recursos y su valor general. Y con ello llegar a la delimitación de los espacios. El registro, pues ver qué tipo de propiedad es decir, si es ejidal, si es propiedad privada, clasificarlo, definir la función de los espacios o de estos campos de batalla, describirlos, poner los límites, las poligonales, y hacer mapas con sistemas de información geográfica y obviamente hacer los registros de los espacios, ¿no? Y ya para terminar, solamente quiero recordar pues, que es un patrimonio cultural, ¿no? El patrimonio cultural son manifestaciones y testimonios representativos para las sociedades, es decir, es el legado del pasado para el presente y, por ende, para las futuras generaciones. Y tiene que ver con la importancia histórica, científica, simbólica o estética. Hay dos tipos, el patrimonio intangible y el patrimonio tangible. En este caso, nosotros estamos enfocando a el tangible, es decir, la cultura material, que son las expresiones físicas de la cultura, en donde están presentes los muebles, es decir, pinturas, esculturas, documentos, objetos, y también los inmuebles como los edificios, construcciones y estructuras. Aquí es donde entra el patrimonio arqueológico y el patrimonio arqueológico histórico y en concreto este patrimonio que ha sido olvidado que son los campos de batalla. Eso sería todo de mi parte. Gracias. Muchísimas gracias, Angélica. Bueno, lo que nos resta es precisamente dar pie a la ronda de comentarios.